Arnoldo Vince, ¿cómo le va, señor? Gracias por venir, buen día. Buenos días, Carlos, Luis, Víctor, un gusto saludarlos a la audiencia. Privilegio compartir con ustedes. Igualmente. Públicamente dije en más de una ocasión que Vince está como para ocupar, o estaba para ocupar cualquier cargo. Y bueno, al final, obras públicas. Obras públicas, una gran responsabilidad, por cierto, una cartera que ha crecido en el grado de inversión en este último gobierno, hay que reconocer eso, de un promedio de inversión de 200 millones de dólares anuales, ahora se está llegando posiblemente este año a 800, o si Hacienda permite un poco más inclusive. Entonces, ese crecimiento exponencial en inversión, tenemos que darle continuidad a esa inversión por razones del déficit en materia de infraestructura que tenemos en Paraguay. Solamente Haití está debajo de nosotros en la tabla de posiciones de infraestructura en todo el continente, lo cual hace que este ritmo de inversión hay que mantenerlo. Ni qué decir en agua y saneamiento, que es un capítulo muy importante de nuestros objetivos del desarrollo sostenible que tenemos que alcanzar. Hoy en día solamente el 11% de la población paraguaya tiene aún alcantarillado y demás servicios. Para el 2030 revertir eso, según los indicadores, tenemos que invertir solo en agua y saneamiento de aquí hasta el 2030, 6.000 millones de dólares en Paraguay para revertir y llegar a esa tasa que Paraguay suscribió, ratificó todos esos compromisos. Así que es una tarea ardua. Que hasta el momento el tema obras públicas se ha manejado mediante endeudamiento. O sea, el destino principal de la colocación de bonos fueron obras públicas. ¿Van a mantener ese modelo? ¿Es sostenible, digamos, apostar todas las obras públicas o financiar todas las obras públicas mediante endeudamiento? Durante estos 5 años, el mayor porcentaje de los bonos con los cuales nos hemos endeudado han ido para obras públicas. El pensamiento del presidente electo Mario Abdo Benítez es invertir una parte de los bonos en salud y en educación, lo cual va a restar, obviamente, de lo que era el target de lo que correspondía a inversión en obras públicas, lo cual nos obliga a ser muy creativos. Las iniciativas que están empezando con la ley 5074, que es otra ley que permite que el sector privado consiga la financiación de alguna obra, como está pasando. Tuve el jueves con el actual ministro en la zona de Naranjal, San Cristóbal. Esos 47 kilómetros y algo se están haciendo con esta ley, con llave en mano, como se la conoce. Y es una figura muy interesante y muy apropiada para poder crecer. La vía oceánica también ha sido adjudicada con esa fórmula, con esa ley. Así que queremos trabajar bastante en esa dinámica. Y tenemos el privado consigue la plata, construye y entrega. Hace el proyecto, consigue la financiación y tiene sus plazos. Fíjense que la empresa que ganó tenía un plazo de 18 meses para entregar, ya están más del 20% de ejecución. Posiblemente la entrega en 17 meses, o sea, la velocidad en la cual se imprime cuando tienen financiación, cuando tienen buenas máquinas como tiene la empresa que está trabajando, permite un desarrollo muy rápido, revertir esa situación. La Traschaco se quiso hacer también. Se quiso hacer, fue un paquete muy grande. Y no se animó Hacienda ahí, creo que. Categórico. Hacienda fue el que finalmente dijo que los costos de los intereses y demás fueron muy elevados para un paquete tan grande. Ahora nos toca revertir la situación caótica en la cual está la Traschaco. Ese fue el momento apropiado para tomar una decisión, para reconstruirla. Estamos a 2 años de distancia de eso. La ruta se siguió usando y se siguió deteriorando en una forma escandalosa. Es uno de los grandes desafíos que vamos a tener. Ya tenemos media sanción del Senado para el crédito de la CAF. 400 millones de dólares, BID 160, total 560 para la reconstrucción total de la ruta Traschaco. Falta la otra media sanción de diputados y luego hay que hacer el proyecto definitivo, hay que hacer el llamado. O sea, estamos todavía, no podemos decir que este año se va a empezar la reconstrucción porque es una mentira, no se va a empezar este año la reconstrucción de la Traschaco. Tenemos que mantenerla transitable, operativa, pero tenemos que hacer los procesos para que, Dios mediante, antes de mitad del año que viene, podamos tal vez ya empezar, si tenemos buenos resultados con los procedimientos. Pero ya tenemos la financiación para eso. Otra forma en la cual queremos trabajar, vienen en septiembre especialistas de Perú,
En Perú se ha trabajado desde hace 10 años con una ley que se llama Obras por Impuestos, que es otra forma de financiación. Ya tuvieron 4 modificaciones de esa ley en el Congreso de Perú y ya Colombia está empezando a aplicar la ley, y en Paraguay seguramente va a ser el tercer país en esta zona que va a aplicarla. Vienen en septiembre especialistas que nos van a mostrar, bueno, y cuáles fueron las modificaciones que hicieron para que funcione muchísimas obras públicas, sean hospitales, colegios, tendido eléctrico, rutas, se están haciendo en Perú y en Colombia hoy en día mediante esa figura donde el sector privado dice, creo que algunos de ustedes conocen, por ejemplo, Ruta 1 y Puerto Trosiuc, para usar un ejemplo. Son, no sé, 6, 7 kilómetros de la Ruta 1 hasta el puerto. No está en el objetivo prioritario del gobierno hacer esa ruta, pero sí el sector privado tiene un interés para desarrollar, tener un camino de todo tiempo, generar mano de obra. Entonces, perfectamente, ese tipo de proyectos, el sector privado, conforme a lo que va a establecer la ley, hace la propuesta a la institución del gobierno responsable con los estándares de calidad correspondientes, y entonces el sector privado contrata, hace la ruta y en los siguientes años se le descuenta de su impuesto lo que invirtió en un bien que finalmente queda para el Estado. Esa es una figura, una modalidad que también queremos implementar. Aparte de la Traschaco, otras obras que van a ser emblemáticas del gobierno de... La ruta bioceánica, que debe empezar, Dios mediante, noviembre, los trabajos en obras. Esa ruta tiene sentido si se hace el puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, para la conectividad con Brasil. Uno de los nortes claros de este gobierno va a ser la conectividad, conectarnos entre nosotros, pero también con los vecinos. Luego está para el Chaco el gran desafío de empezar el asfaltado de la Ruta 12, vicepresidente Sánchez, que va desde Chacoí hasta General Brugués, por lo menos esos 150 kilómetros queremos hacerlo. Ya tenemos el proyecto definitivo, ahora vamos a ponernos a buscar la financiación. Dios mediante, el segundo puente entre Asunción y el Chaco. En este caso la locación se está estudiando todavía, hay varias opciones, eso va a ayudar muchísimo. Se tiene en este momento en una consultoría el trabajo del proyecto definitivo de lo que es la duplicación de Puerto Falcón a Puente Remanso, que es muy importante en nuestra cara de presentación de entrada al país desde Argentina. Ese tramo desde Puerto Falcón a Remanso debe duplicarse y vamos a empezar también los estudios para duplicar de Remanso a Cerrito en una posterior etapa que ya va a ser seguramente más fines de nuestro periodo de gobierno. O sea, el puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño sobre el río Paraguay, puente Asunción Chacoí sobre el río Paraguay, en San Lázaro, que ahora está llegando la ruta desde Vallemí a San Lázaro y queda a 500 metros de donde va a ser el puente, la locación del puente sobre el río Apa, que unirá Concepción, departamento Concepción con Puerto Murtiño, que es ese distrito ahí. También está el otro puente sobre el río Apa, que es en San Carlos con Caracol. Y el otro puente importante, ya que hablamos de conectividad, el tercer puente, como lo llamamos, con Brasil, porque el segundo está en stand-by, el que está hacia Presidente Franco. El tercer puente está muy avanzadas las conversaciones con Brasil. El presidente ya dialogó con Temer, el presidente electo, con el presidente de Brasil. Donde termina la avenida Perú en Ciudad del Este, en Hernandarias, perdón, ya en la zona de jurisdicción de Itaipú se haría el tercer puente que uniría Hernandarias con Foz de Iguazú. ¿Ruta Alberdi y Pilar no está en los planes? Categórico, está, no te mencioné todo todavía. Obviamente una prioridad, Víctor, esa ruta. Hay que hacer el tramo cruce Villeta para empezar hasta kilómetro 40, que habrás visto que está destrozado. Perdón, esa sí que fue una... Ese está destrozado. De la Gran 7. Sí, señor. Se hizo en la época de Nicanor Duarte Frutos el cruce Villeta hasta el kilómetro 40. Así es. Se destrozó por completo. Horacio Cartes se fue a reinaugurar la ruta y en un mes se destrozó por completo otra vez. O sea, esa es una comida de plata para cada gobierno, parece. Ojalá que no ocurra eso, Marito. Se va a hacer con el sistema que se llama CREMA, que significa que la empresa que la construye... Es eso. No, el sistema se llama así, que significa reconstrucción y mantenimiento por 5 años. Esa es la dinámica, no sé si vieron últimamente, la ruta San Ignacio Pilar está bajo ese sistema que mucha gente felicita cómo está hoy en día. Pero claro, lo que se sufrió... Lo que se sufrió antes... La ruta no aguanta porque ahí no se previó... Los humedales, los drenajes. Puertos privados. Así es. Con camiones de 30, 40 mil
no se previó en la especificación técnica de la construcción el peso que tenía que soportar, categórico. En este periodo se va a licitar eso, está previsto para fines de agosto. La licitación, no sé si va a haber alguna modificación, tanto del tramo Villarrica-Paraguarí como de Cruce Villeta hasta kilómetro 40, con el sistema CREMA que indica que la empresa que lo reconstruye debe mantenerlo en condiciones durante los próximos 5 años, lo que obliga a que hagan bien nomás su tarea, ¿verdad? O sea, no le conviene que se descomponga rápido porque si no van a ser ellos los que tienen que pagar y arreglar. Ahora, lo que estaba con las alianzas público-privadas, el aeropuerto, por ejemplo, ¿quedó congelado eso? Quedó congelado. Se tienen que abrir las ofertas, quedó ahí, ¿qué van a hacer con eso? Está judicializado. El Ministerio de Obras Públicas recurrió a la Corte. Recurrió a la Corte y ya está varado. Vamos a esperar el resultado de eso. Ojalá que alguna vez lo resuelvan, pero ese trámite en esa vía está trancado por ahí. O sea, si la Corte le da la razón al Ministerio de Obras Públicas hoy, pese al informe de la Contraloría, ¿ustedes seguirían con la adjudicación? No, nosotros creo que vamos a hacer un nuevo trabajo con el tema del aeropuerto. Habló usted del Chaco. Una posibilidad que es poner en condiciones el actual aeropuerto. Tenemos un plano ya detallado al respecto de lo que sería esa posibilidad. Otra posibilidad, por cierto, es llevarlo al Bajo Chaco por razón del espacio físico que ya está quedando pequeño en la zona de Luque. Convengamos que la OASI, que es el organismo rector a nivel mundial del tema de los vuelos, de la seguridad de los vuelos, tiene especificaciones técnicas que incluyen también un radio de operatividad de los aviones en caso de situaciones de emergencia y que acá ya el espacio físico no permite mucha maniobrabilidad. Entonces, por razones de seguridad, necesitamos un predio más amplio para garantizar la seguridad de los vuelos. Así que hay proyectos de eso también. Obras públicas en la capital, acá en Asunción, porque ahí se habla de viaductos, se habla de necesidad de permiso de la Municipalidad de Asunción. Y yo lo que digo es... Metrobús. Metrobús que se hizo, muy linda obra. Muy linda obra, ¿verdad? Pero con muchas complicaciones para la gente que utilizó la alternativa. Los vecinos y te van a linchar. Sí, pero todos entendemos, creo que la obra es buena, ¿verdad? Claro. Pero de la forma en que se hizo el tema de la alternativa, eso nos destrozó a todos. Pero lo que preocupante es lo que cuando comenzaba a hablar usted del tema cloaca... Alcantarillado acá en Asunción. Es lamentable, es una vergüenza. Con el perdón, se vive sobre la mierda en varios barrios de Asunción. Ayer nos mostramos que en Lambaré no hay. Asunción y Central, Asunción y Central, en realidad. No, sí. La zona urbana. Ustedes recordarán un proyecto que había de unos 600 millones de dólares para el área metropolitana, un paquete grande. ¿Y San Lorenzo? No, era todo central, toda la cuenca Lagos, que tenía que ver con la cuenca Lagos. Eso quedó también desierto. Creo que hubo un solo oferente, no sé qué pasó ahí. Lo que sí, ahora se segmentó en algunos pedazos, digamos, áreas geográficas. Lambaré es un proyecto. Lambaré ya tiene un proyecto y 20 hectáreas aproximadamente para su planta de tratamiento. Luego hay otro proyecto, Luque Limpio. Y la cuenca Lago es todo un desafío. También es una de las causas prioritarias para el presidente electo. Ahí hablamos de un monto global. Lo que se llama la solución al lago de Ipacaraí cuesta entre 400 y 500 millones de dólares. Menos de eso es parche, es solución parcial. Y ese es el gran desafío, conseguir la figura y la forma en la cual se trabaje con todo el entorno. Ahí hablamos de 3 gobernaciones, creo que 21 municipios, de muchas instituciones de la sociedad civil que están en eso. Se está debatiendo al respecto de la posibilidad, un proyecto de ley que cree una figura, digamos, neutral que aglutine todo ese sector, una figura como en Argentina se conoce Puerto Madero, creo que algunos de ustedes conocen, que administre todo ese tema. Entonces se está debatiendo al respecto de esa posibilidad, buscar esa figura para tener sostenibilidad y no depender de que, bueno, cambien los gobernadores o cambien los intendentes y cambien otra vez las reglas para darle estabilidad a un proceso de tratamiento final positivo del lago de Ipacaraí. Pregúntalo. En los últimos años, sobre todo, casi todos los grandes escándalos de corrupción de los gobiernos de Latinoamérica han tenido que ver con obras públicas. Sí, señor. Y la vinculación con el sector privado. Yo sé que hay gobiernos como Chile que han tomado la decisión, por ejemplo, de que todos aquellos que formen parte del gobierno y tengan empresas que contraten para el Estado queden fuera de las licitaciones. Nosotros tenemos varios del equipo, Bergen tiene una cantidad de empresas, Heckle tiene una cantidad de empresas, el propio presidente electo tiene una empresa constructora que operaba con el Estado. ¿Cierto? ¿Van a hacer eso? O sea, ¿van a dejar de operar con el Estado, de presentarse a licitaciones o qué van a hacer?
Yo creo que has dicho bien en tiempo pasado, dice, operaba con el Estado, hablando del presidente electo. El presidente electo ha tomado una decisión que él no va a trabajar con el Estado. Es una decisión rotunda que él ha tomado, él no va a trabajar para el Estado, no va a facturar para el Estado, como se dice. Claro. Y yo creo que va a ser su postura y su recomendación para todo su gabinete y todo su equipo de trabajo. Así le conozco yo a Marito, va a ser una postura y va a ser importante. Van a tener que hacer renunciamientos ciertas personas durante estos 5 años por razón de no alterar, digamos, el sentido de transparencia que quiere dar este gobierno a sus procedimientos. El Lavallato salpicó cerca a Paraguay, ahora los cuadernos K están rondando también. Entonces yo creo que, y todo eso estaba vinculado siempre con obras públicas. Por eso es muy importante nuestra administración, Luis y compañeros, va a ser una lucha decidida, denodada, por transparentar los procedimientos. Nosotros queremos que cada guaraní, que cada dólar invertido se justifique, se vea, realmente rinda lo que tiene que rendir, que la gente tenga solución en tantas necesidades que tenemos en Paraguay. ¿Cuántos años de atraso llevamos en obras públicas con relación a nuestros vecinos? No sé decirte años, estamos penúltimo en la tabla en toda la región. Imagínense que uno cruza hoy la frontera con Bolivia y uno creía que Bolivia no tenía infraestructura. Anda, mira un poco cómo está hoy Bolivia. Nos caemos de envidia realmente cómo el presidente Evo Morales y su gobierno en estos últimos años ha desarrollado infraestructura en Bolivia de primer nivel, por cierto. Nosotros tenemos que trabajar en ese sentido. Una de mis obsesiones va a ser la franja de dominio de nuestras rutas. Tiene que ser presentable, tiene que ser hermoso, tiene que ser un jardín, no un Villaule, basural, peligroso, yuyal. Más todavía. Entonces, en las entradas al país. En las entradas al país, durante toda la circulación, te relaja la vista, te ayuda a manejar bien cuando vos ves un paisaje. El paisajismo debe ser agradable, tiene que ser relajante, y esa va a ser una lucha frontal que tenemos cultural con nuestra ciudadanía, que a veces tira de los autos la basura o tiran ahí, usan como vertederos las dársenas, donde uno tiene que poder parar para hacer alguna cuestión en la ruta, descansar, tomar algo. Realmente es impresentable la forma en la cual la mayoría de nuestras rutas nacionales están. Una de las luchas va a ser esa de darle otra cara y no tengamos nada que envidiar al cruzar la frontera a Brasil, a Argentina o a Bolivia, que nuestras rutas pueden ser iguales o mejores que las de ellas. ¿Los viceministerios están confirmados? Todavía no está decidido. Voy a seguir debatiendo ese tema con el presidente a su vuelta. Falta 10 días nomás. Sí, y puede ser que el 15 o el 16 se anuncie eso. ¿Recién? Puede ser. ¿O decidís vos? ¿Decide Colorado Añetete o decide? No, junto con el presidente voy a tomar esa decisión. De todo el país llegan mensajes. Todo el mundo quiere Siempre, obras. siempre. Todo el mundo. El muro de contención de Pilar, me dicen. Sí. Tenemos un proyecto grande, definido, inclusive inversores interesados en hacer. Es una obra, una mega obra. Realmente Pilar está como en una olla, ¿verdad?, de agua. Debe tener un muro, no solamente un muro de contención, sino una costanera hermosa. Tenemos ya el diseño hecho al respecto, es uno de los desafíos. Creo que se empezó a trabajar durante estos últimos años con ciertos sectores en el muro de contención, lo mismo Alberdi, ¿verdad? Y tenemos que avanzar en eso. Ayolas tiene un proyecto también de un tramo de costanera de muro de contención, ahí cercano a la entidad Yacyretá, que hasta hoy nunca invirtió como debía invertir en Ayolas. A mí lo que me preocupa nomás es que hasta ahora parece que no tenemos políticas públicas a mediano y largo plazo, ¿verdad? Y que no dependa de quién llegue al gobierno, ni con qué humor llegue, y estén ahí los proyectos y se vayan cumpliendo. Y no porque llegue fulano y yo no le quiero el hoyo a esa ciudad, entonces paz. Se archiva. La famosa carpeta allá abajo. Existe un plan nacional de vial, existe una planificación a largo plazo, plan nacional de transporte, existe. El viernes se lanzó el plan nacional de agua potable y saneamiento. O sea, los estándares están establecidos, las prioridades están establecidas. No obstante, siempre cada gobierno tiene sus matices, qué áreas va a priorizar. Estuve recorriendo con un grupo importante del MOPC la zona norte del país, y parte de la ausencia del Estado que siempre se critica en esa región. Vamos a trabajar intensamente en esa zona
prever justamente las áreas más necesitadas, los pequeños productores. Quiero mandarle saludos a la gente de Orqueta, de Arroyito, con los cuales tuvimos muchas reuniones, encuentros. Vamos a invertir mucho en infraestructura en esa región para que precisamente la ciudadanía de bien se sienta respaldada por encima de algunos grupos que tienen otras intenciones de desestabilización. Los pequeños productores tienen que poder sacar sus productos, tiene que ser rentable, dedicarse a la producción dentro del marco de la ley y no a otro tipo de producción como conocemos que abunda en esa zona. Bueno, hay mucho, evidentemente hay mucho. La gente pregunta de todas partes del mundo. Dice que se prometió un puente en Salto del Guairá, un puente internacional Paraguay-Brasil. Dice Marito mintió, todavía Marito no asumió. Un poquitito de paciencia también a la gente, ¿verdad? Porque se hicieron muchas cosas, se dejaron de hacer otras cosas. Que no ocurra, y con esto cerramos, lo que ocurrió con varios gobiernos. Hay un tramo Pirayú-Paraguarí, sí. 20 kilómetros, nunca se etapa pudo de diario el terminar. domingo pasado, creo. Claro. Y el tramo San Ignacio-Yabebirí, esos son los caminos más largos del mundo, nunca termina. Y por ejemplo, ese empedrado está en un proceso de... investigué ya el caso de ese Paraguarí-Pirayú y eso por lo menos va a llevar un año más de trámite judicial. Está absolutamente judicializado. Entonces hay tramos que tienen ese problema. Arroyos y Esteros a 1 de marzo también está con una situación de un conflicto de judicialización. Que no se olvide de San Pedro, que no se olvide del acceso sur. Bueno, Arnoldo dice... La gente está celosa también, que no sea solo el Chaco, dice una señora. No, la ampliación de la ruta 2 y 7 es una prioridad, es una necesidad. Ahí tenemos desafíos muy grandes bajo el proyecto de la APP. Así que estamos hablando ya con los sectores afectados. Es más, el presidente electo y el ministro de Hacienda designado estuvieron ya reunidos con los organismos internacionales en Estados Unidos en estos días, también al respecto del tema de la ruta 2 y 7. Así que esperamos avanzar con todas esas obras, pero vamos a tener que ser muy creativos con las fuentes de financiación para no estar por encima del tope de nuestra ley de responsabilidad fiscal. Que es... ¿Descartaron APP la 2 y 7? No. No, como estaba viendo con organismos... No, justamente con los organismos que están financiando ese proyecto. Bueno, justamente con los siempre, y esto nos consta, tuvo firmeza en la renuncia de Horacio Cartes, en el juramento de Duarte Fruto. ¿Su opinión en el caso de José María Ibáñez? Debe renunciar ayer. Debe renunciar. Es insostenible. No lee la situación política y de la sociedad hoy en día. No se puede subestimar la indignación total de la ciudadanía paraguaya. Debe renunciar. ¿Cambió de opinión con relación a las cartas reversales de Yacyretá? No cambié. Fui siempre crítico. Ustedes conocen la dirección de mi voto. No obstante, hoy es una aprobación. Lo que el presidente electo siempre exigía que pase por el Congreso, no boicotear al Congreso, hacer las cosas fuera del Congreso. En este momento el Congreso lo aprobó, no estamos de acuerdo con todos los términos en los cuales se negoció, pero es un parámetro desde el cual vamos a trabajar durante nuestra gestión de gobierno para tratar de mejorar aún las cosas. Arnoldo, bien, gracias por venir esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gentil.